Antonio Paz es editor en Colombia y Ecuador de Mongaba y en Latinoamérica, que es una plataforma de noticias ambientales, científicas y de conservación. Antonio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Juan Roberto, gracias por la invitación. Hombre, viendo uno esto, Antonio, pues a uno le da desconsuelo, le da rabia, le da impotencia, le da dolor, pero expliquémosles a nuestros televidentes de sala de prensa el efecto que tiene esto de quemar 50, 60, 100, 400 hectáreas de selva virgen para hacer cualquier cosa, sea cultivar coca, sea para ganadería extensiva, para cualquier tipo de actividad. Pero expliquémosles el efecto que causa hacer lo que hizo esta gente en la serranía de la Macarena. Bueno, pues lo primero es que si bien los ecosistemas se pueden de cierta forma recuperar en unos 20 años, como lo afirmaban, también hay que tener en cuenta que, como lo decía, por ejemplo, la bióloga de la Universidad Nacional Dolores Armenteras, la naturaleza original de esta zona nunca se va a recuperar del todo, el ecosistema nunca va a ser el mismo. Entonces siempre va a ser mejor conservar que restaurar o intentar reforestar. Entonces lo que sucede aquí es gravísimo porque esta es una zona donde confluyen ecosistemas de la Orinoquía, de la Amazonía y de los Andes. Entonces es importantísima sobre todo también para la recarga hídrica de la zona. O sea, lo que vivimos, por ejemplo, en Bogotá, el agua que podemos tomar acá o que vemos acá está influenciada por las dinámicas ecosistémicas que se ven en la Amazonía. Y estos ecosistemas son de los más amenazados. El IDEAM ya lo dijo en su último reporte de la deforestación de 2018, donde tenemos que el 70% de la deforestación está concentrada en la Amazonía y los parques de Picachos, La Macarena y Tinigua son los más afectados. Por ejemplo, solo por darle un dato, el parque Tinigua entre 2017 y 2018 aumentó en un 400% su deforestación. O sea, pasó de 3.000 hectáreas perdidas de bosque primario en el 2017 a casi 12.000 en el 2018. Y las cifras, pues para este año, pues tendremos que esperar la vocería oficial del IDEAM más o menos hacia mayo o junio de este año. Incluso veíamos que el daño que se le produce a esta zona es irreversible porque entiendo son bancos de agua. Esta zona además es la zona que concentra la fabricación de agua, no solamente para esta región, sino incluso para Bogotá y otras ciudades. Sí, claro, la zona, esta parte norte de la Amazonía que tenemos acá en Colombia es una de las más húmedas. Entonces, perder la capa vegetal de toda esta zona pone en peligro todas las dinámicas hídricas, no solo del país, sino en general de toda la Amazonía. O sea, es un efecto dominó, por decirlo así, no puede verse como un caso aislado. Lo que pase acá termina por afectar la Amazonía en otros lugares como por ejemplo Brasil, Perú, o sea, todo es un todo que no se puede ver individualmente. ¿Y sabe qué problema hay o que uno percibe, Antonio? Es que no hay una legislación que aguante, es decir, no hay castigos. Usted que cubre este tema, que está pendiente de estos temas, sabe que pareciera que a estas personas que hacen eso les importara, perdóneme la expresión, un bledo, un pepino, hacer lo que hacen, porque al final de cuentas no les va a pasar nada. Exacto, y es que hay varias cosas, es un tema demasiado complejo, pero uno de ellos es que una de las críticas que siempre se ha recibido es que a las personas que capturan no son en realidad los que están detrás o los que financian o tienen la capacidad económica de destruir todas estas hectáreas de bosque. Es decir, un campesino no tiene la capacidad económica de destruir todo esto. Otra de las cosas que pasa, si bien el exministro Manuel Rodríguez lo mencionaba, no todos los que están allí son campesinos. Claro. Sí hay un estimado incluso de parques nacionales que nos dieron más o menos hacia 2010, finales de 2018, y es que hay unas 18.000, 20.000 personas que habitan en los parques nacionales y con los que se están negociando para que transformen sus maneras de producir a maneras más sostenibles y sustentables o para darles alguna alternativa de pues irse de la zona. Entonces la crítica siempre es, lo que manifiestan los habitantes de la zona es que agarran, por decirlo así, capturan al que no es y después termina quedando libre. Sí, y el otro gran problema es que estas son extensiones de terreno muy grandes y pues tras de que el Estado colombiano no es que sea el más hábil o el más eficiente para llegar a diferentes territorios, imagínese ahora en estas zonas del país, Antonio, que son inexpugnables, que son gigantes y donde pues no llega el Estado, pero sí llegan estas personas a hacer semejante daño.
Efectivamente, Juan Roberto, usted menciona algo que es muy importante y es que el gobierno nos ha dicho que desde 2019, más o menos abril, está con la campaña Artemisa, que es una estrategia muy importante militar para tratar de controlar lo que sucede en estas zonas, en los parques nacionales y otras áreas protegidas. Pero lo que nos han dicho muchos expertos con los que hemos conversado en Mongabay Latam es que estas zonas, digamos, no solamente necesitan una estrategia militar, sino que también necesitan presencia estatal. Y es claramente dicho que el Estado no ha estado presente y de hecho eso se ve reflejado en las amenazas que reciben, por ejemplo, los funcionarios de parques nacionales naturales de Colombia, que están siendo amenazados desde hace mucho tiempo y con mayor fuerza en los últimos meses. Recordemos nada más el asesinato hace poco de un funcionario del guardabosques en el Cocuy. Entonces, es decir, las represalias las toman contra una autoridad ambiental que no tiene fuerza policiva y que a lo último no es la encargada de hacer estas operaciones militares. Entonces, y lo otro también que es importante es que el ministro de Defensa mencionaba que el objetivo de las personas que están detrás de toda esta quema de bosques y tala es deforestar para sembrar cultivos de coca. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos en diciembre con el lanzamiento del anuncio de un decreto para retomar la aspersión aérea con glifosato. Ahí se dice claramente que los parques nacionales y otras zonas de áreas protegidas no pueden ser asperjadas con glifosato. Entonces, a uno le surge la duda de por qué entonces el interés precisamente de deforestar en estas zonas. Pues porque claro, esa falta de presencia estatal ahí es una ventaja de la que podrán sacar provecho. Y bueno, eso es un debate bastante álgido. De nunca acabar, además. Exacto, por todo lo que implica, ¿no? Pues Antonio, mire, muy interesante, se nota pues su experiencia sobre este tema y repito, se va uno con un sinsabor y un dolor enorme, esto no puede ser. ¿Cómo hacemos para concientizar a la gente, ya para despedirnos, en un tema que nos compete a todos? Hay gente que le da hasta risa, dicen, ay, mire, queman, eso es como que quemar un chamizo, pero por Dios, es una masacre, es una desgracia lo que están cometiendo en estos parques nacionales. Sí, es algo muy difícil, pero yo creo que todo está orientado a la educación y es que todavía seguimos viendo lo que sucede en la Amazonía o en la Orinoquía o fuera de nuestras ciudades donde vivimos como algo que no tiene relación, que no nos va a afectar. Que y hasta el momento, no nos toca, imagínense. Exacto, no nos toca. Entonces, hasta el momento en que no seamos conscientes de que lo que pase, por ejemplo, en la Amazonía, en la Orinoquía o en cualquier otro lugar, tiene repercusiones, así no sean en el corto plazo, pues no vamos a tener un cambio real y pues el Estado claramente tiene que hacer presencia militar, pero también llegar con oportunidades para toda esta región que está abandonada y de la que no sabemos ni siquiera cuántas hectáreas hay ni a quién pertenecen. No, que es tierra casi que de nadie. Pues Antonio, muchas gracias de verdad por ayudarnos un poco a entender la magnitud de este tema que, repito, golpea el corazón y nos pone a reflexionar porque es que estamos destruyendo la tierra donde vivimos. Exacto, así es. Es algo muy grave y que cada vez tenemos que ser más conscientes de que el tema ambiental no es algo de unos pocos, sino que nos incluye a todos. Esto no es un tema de mamertos, como dicen algunos, esto no es un tema de ambientalistas locos ni ermitaños, es un tema que nos compete a todos. Antonio Paz, muchas gracias por estar en Sala de Prensa. Gracias, Juan Roberto. Muy bien, de este tema ambiental, pues...